hemos estado hablando de nuestro Rey, de Jesús. Hemos hablado de Jesús, el hacedor de milagros. Hemos hablado de Jesús, el sanador. El jueves hablamos sobre Jesús, el terror de los demonios. Y hoy vamos a hablar sobre Jesús, el que calma tormentas. Todo eso lo hace nuestro Cristo. ¿Usted lo cree, iglesia? Y según el diccionario, una tormenta es una tempestad de corta duración y especialmente violenta. Diga conmigo, violenta. También dice fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar. Diga conmigo, violentamente. Es un movimiento violento en el mar. Y quiero que mostremos ahí un video de las tormentas. Vamos a ponerlo allí. Mira eso. Esto es dentro de un barco. Este es para los que están animados para hacer el crucero ahorita. Wow, ¿qué le parece a usted eso? Diga conmigo, violento. O sea, el mar es una cosa monstruosa, ¿sí o no? Cuando uno ve un episodio de esos, ¿a cuántos se sentirían cómodos dentro de una barca estando en medio de una tormenta de esas? Es una cosa tenaz. Pero a mí lo que me parece impresionante es que el Jesús que nosotros tenemos es un Jesús que tiene el poder para calmar toda clase de tormentas como esa. ¿Sabes que en la Biblia las tormentas son tipificadas muchas veces por los problemas? Y la Biblia dice, si tienes que pasar por ríos, por tormentas, por problemas, yo estaré contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hoy quiero que veamos a ese Jesús en todo su poder, ese Jesús que calma tormentas. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 23. Mire este. Dice la Biblia, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Qué hicieron sus discípulos?
Pero dice la Biblia que entrando, ¿quién en la barca? Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. La vida cristiana consiste en seguir a Cristo. ¿Cuántos creen eso? ¿Cierto que sí? De hecho, escúcheme, la palabra cristiano significa ser seguidor de Cristo. Ser cristiano es haber tenido un encuentro con Jesús y haber aceptado la invitación que Él le hace a uno para caminar siguiéndolo a Él. Es como que Jesús nos invita a una nueva vida, a un viaje nuevo con Él. Y lo que nos dice este versículo es que Él se monta en la barca y te dice: sígueme. Y ya tú tomas la decisión de seguirlo. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos tomado la decisión de seguirle, ¿cierto que sí? Dile a la persona que está a tu lado: estamos montados en la barca con Jesús. En Marcos 4, versículo 35 dice lo siguiente, escuche: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Dile a la persona que está allá a tu lado: pasemos al otro lado. Esa es la invitación que nos hace Jesús a nosotros, pasar al otro lado. La Biblia dice que Dios nos tomó de las tinieblas para llevarnos ¿a qué? A la luz, al otro lado de las tinieblas, la luz. Dios nos ha tomado a nosotros de la aflicción para llevarnos a la paz, de la enfermedad, del dolor para llevarnos a la salud, de la pobreza, de la escasez para llevarnos a la abundancia, del pecado para llevarnos a la santidad. ¿Cuántos lo creen? Así que Jesús se presenta en nuestro camino en algún momento de nuestra vida, nos dice: sígueme, se monta en la barca y tú te montas con Él y Él dice: vamos a pasar al otro lado. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te quiere llevar al otro lado de sea lo que estés viviendo. Dios quiere el otro lado para tu vida. ¿Lo crees, iglesia? Ahora, en el versículo 24 dice lo siguiente: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Escúcheme eso, porque Jesús les hace la invitación, los sube a la barca, los invita a pasar al otro lado, pero en este momento dice la Biblia que se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Y algunas veces como que no tiene sentido, porque tú y yo hemos aceptado a Jesús, hemos decidido seguir a Cristo. Todos los que estamos aquí somos cristianos, eso espero, ¿cierto? Y la cuestión es que muchas veces nos sucede lo que les pasó a los discípulos. Nos subimos con la barca de Jesús y empezamos a tener tempestad, y la gente entra en un cuestionamiento de decir: bueno, ¿y por qué si yo estoy con Cristo? ¿Por qué si yo ahora estoy con Dios tengo problemas? ¿Por qué si yo ahora que estoy con Jesús se ha levantado una tempestad violenta en mi vida? Hay mucha gente que se me acerca a decirme: pastor, yo no entiendo qué es lo que pasa. Yo oro, yo busco a Dios, pero en este momento mi negocio va mal. Las cosas, estoy pasando por situaciones muy difíciles. Y la gente piensa que porque estamos ya en Jesucristo no vamos a tener tempestades y tormentas en nuestra vida. Y eso hace parte de un evangelio muy mal presentado que nos han dado, diciendo: ven a Cristo y se acabarán todos tus problemas. Eso no es bíblico, eso no es lo que dice Jesús. Jesucristo les advirtió a sus discípulos diciendo: en el mundo ustedes tendrán ¿qué? Aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Dice la Biblia, el salmista declaró diciendo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Entonces, tú no puedes tener ese entendimiento de que porque ya estás en la barca con Jesús, que porque Dios está contigo ya tú no vas a tener tormentas, que porque Jesús está contigo y te ha invitado a pasar al otro lado, tú no vas a tener tempestades en la vida.
Eso hace parte del viaje. Dile a la persona que está a tu lado: la tempestad, la tormenta hace parte del viaje. Hace parte del viaje. Eso hace parte de la vida y de la vida cristiana, porque aún tendremos que pasar por situaciones. La buena noticia es que Jesús está contigo en la barca, que por así tengas que pasar por la tempestad que tengas que pasar, Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, me gusta como lo dice la versión internacional. Veamos de nuevo el versículo 24. Dice la Biblia: de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Y me gusta como lo dice ahí, porque ahí dice de repente. Parece indicar este versículo que las cosas, el mar estaba quietado, ellos tenían un viaje tranquilo, pero en un momento, en un instante, dice de repente, se levantó una tormenta tan fuerte que las olas le inundaban. De repente significa sin aviso, cuando menos piensas, en cualquier momento. Y así llegan las tempestades y las tormentas en la vida, ¿o no? Cuando menos lo piensas, tú estás sano y de repente te levantas y una enfermedad. El jueves yo les prediqué aquí duro y el viernes amanecí enfermo. Hace 8 días prediqué sobre Jesús el sanador y esta semana me enfermé. Pero gloria a Dios, porque eso hace parte del viaje. ¿Cuántos me están entendiendo? Y de repente tú estás bien. Mira, de repente muchos millonarios habían en Armenia y en un momento lo perdieron todo y se quedaron en la calle. Y las personas que saben de lo que pasó en Armenia, había gente adinerada por allá recogiendo agüita en la calle sin nada que comer. Diga conmigo: de repente. En un día, mira lo que pasó en Japón, ese tsunami. En un momento, de repente, había gente que tenía casa y al otro día ya no tenía casa. Había gente que tenía negocio y al otro día no tenía nada. Había gente que tenía una familia y al otro día ya no tenía nada. De repente vino la calamidad sobre Job. De repente pueden aparecer las tormentas en cualquier momento, en cualquier instante de nuestras vidas. De repente se levantó la tormenta, dice la palabra. Y dice allí que Jesús, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba qué? Dormido. Y qué tremendo es cuando nosotros tenemos ese tipo de dificultades, de tormentas, pero Jesús parece dormido. Como que tú dices: bueno, ¿dónde está Dios? Si Dios ha prometido que está conmigo todos los días, ¿por qué siento que no está? ¿O por qué parece que duerme? Esa era la situación. Estaban pasando por una gran tormenta. Ya vimos lo que es una tormenta en el mar. Ya puede usted imaginarse el desespero que estaban teniendo esos 12 hombres. Pero la cuestión es que Jesús estaba dormido. Y yo me imagino que ellos por algún tiempo estuvieron luchando, pero no hay nada que humanamente uno pueda hacer en contra de una tormenta. ¿Cuántos saben eso? ¿Cómo puedes tú detener una tormenta? Muchas veces le toca a uno es aguantar las tormentas. Pero en medio de esa situación, en el versículo 25, dice la Biblia: y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Empezaron a clamarle: Señor, despiértate. Señor, ayúdanos, porque nosotros no podemos con esto solos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de las tormentas. Dile a la persona que está a tu lado: en medio de la tormenta tenemos que clamar. Tenemos que clamar, y tenemos que clamar fuerte, diciéndole: Señor, sálvanos. Lo bueno de las tormentas en la vida
es que nos hacen sentir cada vez más dependientes de Dios. Por mucho talento que tú tengas en la vida, por mucha inteligencia que tú tengas, mucha fuerza, mucha habilidad, mucho dinero, siempre va a haber o va a existir algo en la vida que te va a demostrar que tú necesitas a Dios y que tú sin Él no eres nada, y que Jesucristo dijo: ustedes separados de mí nada pueden hacer. Y cuando uno tiene una actitud en la vida de que uno lo puede hacer todo, alguna tormenta se va a encargar de recordarle que necesitamos clamar y despertar a aquel que está con nosotros en la barca y decirle: Señor, ayúdanos, ayúdame, porque sin ti yo perezco. Ellos empezaron a clamar. Ahora, cuando se despierta el Señor, parece que se despierta un poco como de mal genio. ¿A cuántos les ha pasado que uno como que se duerme un ratico y con que lo despiertan a uno no es como muy grato? Ahora, yo no entiendo cómo Jesús hace para dormir en una tormenta, porque ya vimos lo que es una tormenta, ¿cierto? Pero a Jesús no lo mueve eso. Él ronca en medio de la tormenta. Yo no sé si se golpeaba la cabeza el Señor o si tenía una almohada, no sé cómo hacía para no despertarse, pero tal parece que ni el agua lo despertaba. Tenía un cansancio tenaz o un sueño terrible. Pero cuando Él se levanta, en el versículo 26, se levanta diciéndoles: hombres de poca fe. Ustedes no tienen fe, poca fe. Y les hace una pregunta, porque usted sabe que el Jesús que tenemos es el Jesús de las preguntas, ¿no? ¿Por qué tienen tanto miedo? Dile a la persona que está a tu lado: ¿por qué tienes tanto miedo? Ustedes, las preguntas de Jesús, ¿se acuerdan la que vimos la otra vez? Al que lleva 38 años dice: ¿quieres ser sano? Al que se le acaba de morir la hija y estaba todo el mundo llorando: ¿y por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto lamento? Y aquí está Jesús en medio de una tormenta y le está diciendo a sus discípulos: ¿y ustedes por qué tienen miedo? Y en medio de la tormenta, vea, por más dura, si nosotros nos ponemos aquí a hablar problemas, me imagino que algunos tienen unos problemas así de grandes. Pero mira, a Jesús no le impresionan tus problemas. En medio de tus problemas, Él te dice: ¿y por qué tanto miedo? ¿Por qué tienes tan poca fe? Escúchame, ¿acaso no sabes quién está contigo en esta barca? Amén. ¿Acaso no sabes que? ¿Cuántos saben realmente el Dios que tenemos? ¿Cuántos saben que tienen un Dios todopoderoso, que es hacedor de milagros, que sana toda enfermedad, que resucita a los muertos, que los demonios le tiemblan? Entonces, ¿por qué tanto miedo? Dile a la persona que está a tu lado: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tan poca fe? Pastor, pero es que estoy debiendo esto. Tu Dios es el dueño del oro y de la plata. Pastor, es que el médico dijo que estoy enfermo. Tienes un Dios sanador. Pastor, es que no sé qué hacer. Pero aún en medio de tu confusión, aunque dormido, hay alguien contigo en la barca que solamente está esperando que tú lo despiertes para levantarse y ayudarte. Amén. Escucha eso. ¿Por qué tanto miedo? Y dice la Biblia que Jesús se levantó. ¿Y qué hizo, iglesia? Reprendió el viento, a los vientos y a las olas. Y dice: y todo quedó completamente tranquilo. Wow, a mí eso me asombra. ¿No tienes un Dios asombroso? Dale un aplauso a ese Dios poderoso que tienes. Impresionante. Mira cómo lo dice Marcos 4:39. Él se levantó,
reprendió al viento y escuche lo que dice, y ordenó al mar, le ordenó al mar, silencio, cálmate. Wow, wow. Eso fue lo que hablamos el jueves, ¿no? El poder y la autoridad. ¿Se acuerdan de lo que es el poder? El poder es el camión que viene, la tractomula, y la autoridad es el flaquito que tiene un pito y le hace, que no tiene toda la fuerza de la tractomula, pero con solamente una orden lo para uno, ¿cierto? Mira el poder que tiene el mar. Yo quería mostrarte este video y escogí hacer ese videito con varios para que tú veas el poder y la violencia tan fuerte del mar, pero para que tú mires que mayor que eso es la autoridad de nuestro Cristo, que se levanta y le da órdenes al mar y a los vientos, y toda la tempestad la convirtió en una completa tranquilidad. Wow. Escúcheme, vamos a poner este video, me lo mandaron los apóstoles por Facebook. Vamos a ponerlo ahí. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Y vuelve y se acuesta a dormir. Denle un aplauso a ese Cristo que nos llamamos, hermano. Wow. Qué tremendo eso, ¿no? Mira, versículo siguiente, versículo 27, dice: y los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Ahí como se veía en el video, ¿no? ¿Cómo queda uno después de eso? Que se pare y con una orden calme el viento, el mar. Todos quedaron así, wow. No puedo creer que este sea el Jesús que yo tengo en mi barca. Y si esto puede hacer con los vientos, con el mar, ¿será que Él no puede con esa tormentica de tu vida? Con ese problemita que tienes, con esa enfermedad, con esa situación en tu casa. ¿Será que le queda grande a Jesús alguna tormenta? ¿Usted qué cree? Que no, ¿cierto? ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Es impresionante. Ahora, hay otro episodio que a mí me llama mucho la atención, porque en este episodio Jesús se mete a la barca, los invita, ellos se suben, Él se duerme, pero todo el tiempo, aún en medio de la tempestad, estuvo con ellos. Hay otro episodio
diferente que la Biblia nos muestra en Mateo 14, versículo 22. Mírelo allí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Tal parece que esto sucedió mucho después, porque Jesús nos va llevando a nosotros por niveles. Y al principio se metió con ellos, pero esta vez dijo: ahora vayan ustedes solitos. Y los manda en la barca solos y les dice: espérenme que ya vengo. Y dice la Biblia que se va a despedir a la multitud. Lea el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, eso quiere decir que eso sucedió por la tarde, ¿cierto? Cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Y dónde estaban sus discípulos? En la barca, esta vez pasando al otro lado, pero sin Jesús allí. Y dice la Biblia en el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es decir, escúcheme esto: ahora ellos estaban teniendo una tempestad, estaban siendo azotados por el mar, pero ahora Jesús no estaba ahí en la barca. Qué tremendo esto, ¿verdad? Ahorita ya no había nadie a quien despertar. Qué tremendo. Y dice que los vientos eran contrarios. Es muy fácil en la vida uno caminar cuando tiene los vientos a su favor, ¿cierto? Cualquier barca se mueve y avanza. Y algunas veces nuestra vida funciona así, con los vientos a nuestro favor. Todo está bien en casa, tenemos abundancia, tenemos salud, los negocios fluyen, la familia está bien. Pero otra cosa es el viento en contra. Y cuando eso sucede, tenaz. Ahora, versículo siguiente. Dice la Biblia: en la madrugada o en la cuarta vigilia de la noche. Imagínense, esto empezó desde por la tarde. Jesús estaba orando por la noche y decide ir a rescatarlos en la cuarta vigilia de la noche. Escúcheme, toda la noche luchando contra las olas. Y Jesús por ningún lado. Y ellos luchando. Dice: más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice: en la madrugada. Esa es la cuarta vigilia. La madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Y nos muestra Jesús viniendo, caminando por encima de la tormenta y llegando justo en el momento que debe llegar. Dile a la persona que está a tu lado: Jesús no llega antes y no llega después. Él llega cuando tiene que llegar. Así que no te desesperes. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: tú tranquis. ¿O quieres que se levante el maestro ahí a regañar que porque no tienes fe? A regañar que porque tienes tanto miedo. Él va a llegar en el momento preciso. Amén. ¿Cuántos lo creen? Sacude a la persona que está a tu lado y dile: Él va a llegar en el momento preciso. ¿Se acuerdan ustedes la historia que yo les conté del marinero aquel? Que estaba muchacho ahogándose allí en un río. Pero nadie se metía porque era un río bien violento. Pero había allí desde el puente un marinero experto que lo miraba ahí comiendo ensaladita de frutas, ahogándose. Y todo el mundo le decía: pues usted ¿por qué no se mete y ayúdelo, que usted es el único que lo puede rescatar? Y él seguía ahí comiendo ensaladita de frutas y mirándolo ahí el otro. Y justo en el momento cuando este hombre ya estaba a punto de morir,
se mete el marinero y lo toma y lo salva y lo rescata. Y la gente le pregunta, pero oye, ¿por qué no lo rescataste antes? ¿Por qué lo dejaste casi morir allí? Dijo, por 2 razones. Número 1, porque si me meto en el momento en que él está luchando, es capaz de que con su fuerza me ahoga también a mí. Y segundo, para que valore más el rescate. Y escúchame, Jesús es experto en tormentas, pero Él va a llegar en el momento preciso. Y así tú sientas que te estás ahogando, tú tranquilo y ten fe que Él va a llegar y te va a rescatar, y tú vas a valorar ese rescate aún más. ¿Cuántos de los que están aquí han sido rescatados por Jesús de situaciones violentas? ¿Sí o no? ¿Alguien tiene algún testimonio? Yo creo que todos tenemos testimonio de lo que Él hace. Ahora dice que cuando Jesús viene caminando, Mateo 14, versículo 26 dice lo siguiente: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Parecía una mano de niños ahí metidos. Pero escúchame, porque es que las tormentas de la vida hacen que nosotros, primero, que nos desestabilicemos. Segundo, que perdamos nuestra visión de Jesús. Imagina, ya no lo estaban viendo como un fantasma. Y tercero, que nos desesperemos y nos llenemos de temor. Dice que dieron voces de miedo. Y en medio de esa situación, imagínate, todo oscuro, una tormenta, alguien caminando sobre las aguas, todos gritando ahí de pánico. En medio de esa situación, Jesús les dice 3 frases que, si tú no entendiste nada del sermón, con que te lleves estas 3 frases para la casa basta. Mira lo que dice, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Llévate eso hoy para la casa. Que no importa lo que estés pasando, Dios te dice hoy, ten ánimo, ten ánimo. Y yo quiero que tú toques a la persona que está allá a tu lado y le digas de parte de Dios, ten ánimo, ten ánimo. Pero es que, pastor, usted no entiende. Es que si usted viera todos los problemas. Espera, escucha al maestro que te dice hoy, ten ánimo. Segundo, él te dice, yo soy. Yo soy. No es el Dios pasado, Él es, y Él es siempre. Y cuando Él te dice yo soy, es yo soy todo. Yo soy tu sanador, yo soy tu ayudador, yo soy tu proveedor, yo soy tu amigo, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo soy quien te rescata, yo soy. Y lo tercero que te dice es, así esto se vea muy complicado, no temas, no temas. Mira, lo tremendo de la barca es que, según los versículos que nosotros leíamos, el problema es que el agua se le estaba metiendo a la barca. Y una barca puede pasar cualquier tormenta mientras que el agua no se meta. Porque ¿qué pasa si el agua se mete? Se hunde. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Nosotros podemos pasar por cualquier clase de problemas, pero la cuestión es que no dejemos que eso se nos meta al corazón y nos ahogue nuestra fe. Amén. Porque si te ahoga tu fe, ¿cómo vas a salir de ahí? Y escúchame, Jesús dice, yo soy, tengan ánimo, no teman. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, si en realidad eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué atrevido este Pedro, ¿cierto? Pero necesitamos más atrevidos de esos hoy en día. Dice, Señor, manda que yo pueda caminar sobre estas aguas.
Y todos nosotros necesitamos decirle a Dios eso. Señor, si tú no vas a quitar esta tormenta, por favor, enséñame a caminar sobre estas aguas. Amén. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame, enséñame a caminar sobre las aguas, sobre la tormenta, sobre los problemas, sobre la dificultad. Y escúchame, porque lo que nos dice el versículo siguiente es que Jesús, pon el versículo siguiente, Él le dijo: ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El único que ha caminado sobre las aguas después de Jesús, Pedro. Y yo me imagino a este hombre ahí emocionado caminando sobre las aguas. Pero lo que dice en el versículo siguiente es impresionante. Versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Escuche, tuvo miedo. Y se comenzó ¿a qué? A hundir. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Escúchame, porque Jesús estaba allí, Pedro lo estaba mirando. Pero en algún momento, cuando él quita sus ojos de Jesús y se pone a mirar los vientos y el mar, las olas, le entra miedo y el miedo lo hunde. Mira, veamos lo que veamos, no podemos dejar entrar el miedo, porque el miedo nos hunde. Dile a la persona que está a tu lado: el miedo nos hunde. No quites los ojos de Jesús. No te pongas a mirar los problemas y las dificultades y a enfocarte solamente en ellos. Enfócate en el Rey. Porque mientras que tú lo estés mirando a Él, tú sigues caminando sobre la tormenta. Tú quitas los ojos de Jesús y los pones en las olas, te da miedo y te hundes. Y aún allí empieza a dar voces, porque ya se empieza a hundir. Y parece que Jesús estaba tan cerca. Dice en el versículo 31, dice: al momento Jesús extendió la mano. O sea, Jesús no tuvo sino que extender la mano. Estaba tan cerca, casi lo logra. Extendió la mano, lo agarró, lo asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Escúchame, ¿cuántos de nosotros en esta mañana podemos reconocer con humildad que nos falta fe? Levánteme la mano. Bájela. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos reconocer que dudamos? Levánteme la mano. Y hoy, hermano, estoy seguro que Jesús te dice a ti, me dice a mí, mirándonos a los ojos: ¿ustedes por qué dudan? ¿Por qué? Si ya casi llegaban. ¿Por qué dudan? ¿Por qué la poca fe? Y dice la Biblia allí en el versículo 32: y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Otra vez vino la calma. Gloria a Dios, ¿sí o no? Dile a la persona que está a tu lado: Él va a traer la calma a tu casa, a tu vida. Vamos a ver el video de este episodio. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come.
Save me. O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Wow, ¿qué les parece? Denle un aplauso a Jesús bien fuerte. Diga a la persona que está a tu lado, tenemos que aprender a caminar sobre la tormenta. Amén. Sin mirar las olas, con la mirada puesta en Jesús, creyéndole a Él. Y dice la Biblia en el versículo 33: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vinieron y le adoraron. ¿Cómo no vamos a adorar a ese Cristo poderoso que tenemos nosotros? ¿Será que merece nuestra alabanza o nuestra queja o nuestra alabanza, iglesia? Verdaderamente, escúchame, todas estas predicaciones que hemos estado dando simplemente es para recordar algo que ya sabemos. Que Jesús es el sanador, sí, eso lo sabemos, pero tenemos que meterlo en el corazón y creerlo realmente. Que los demonios le tiemblan, que Él tiene poder de cambiar todo lo natural. Él es un Dios sobrenatural, de multiplicar panes, peces. Él es un Dios de milagros, de calmar las tormentas. Necesitamos realmente creer, realmente, como dijeron los apóstoles, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Levanta tu mano y dile: Señor Jesús, verdaderamente eres el Hijo de Dios, y yo te creo. ¿Cuántos le creen? Y en el versículo 34 dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Terminada la travesía, es decir, llegaron al otro lado donde Jesús les había dicho que iban a llegar. Amén. Escúchame, si Jesús te dijo: pasemos al otro lado, la seguridad que tú puedes tener es que tú vas a llegar. No importa las tormentas que tengas y lo que pase en medio del viaje, todavía no has llegado, pero vas a llegar, vamos a llegar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay una promesa especial que con esto quiero terminar en Salmo capítulo 7. Salmo 107, perdón, versículo 24. Escucha lo que dice allí la palabra. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile a la persona que está a tu lado: en las aguas profundas verás las obras de Dios y verás sus maravillas. En medio de la tormenta verás las maravillas. ¿Cuántos lo creen? Versículo 25 dice: habló Dios y se desató un fuerte viento que tanto encrespó las olas. Versículo 26, que subían a los cielos. Mira las olas que describe este pasaje. Y bajaban al abismo. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje. Versículo 27, como ebrios tropezaban, se tambaleaban y de nada les valía toda su pericia. Eso es lo que yo estaba hablando hace un momento. De nada les valía todo su conocimiento, su poder, su dinero. Ante el peligro tambaleaban. Versículo 28, pero en su angustia clamaron al Señor. ¿Cuántos clamamos al Señor aquí? En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Dile a la persona que está a tu lado: Él te va a sacar de tu aflicción. Clama. Dale un aplauso, sí. Él los sacó de su aflicción. Pero escuche que allí no termina. Dice el versículo 27: cambió la tempestad
en calma y las olas del mar callaron. Cambió la tempestad en calma. Diga conmigo, Él cambia la tempestad en calma y las olas callan. Versículo 30, escuche lo que dice: ante esa calma se alegraron, como te vas a alegrar tú por lo que Dios va a hacer en tu vida. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Wow, ¿cuántos dicen amén a eso? Den un aplauso fuerte al Señor. Dios te llevará, como dice este versículo, al puerto anhelado. Tú no has llegado, estás en tormenta, pero recuerde que una de las definiciones de tormenta que dice el diccionario allí me gustó, porque dice tempestad de corta duración, violenta. Todas las tormentas son temporales. Tu Dios, mi Dios, es eterno, y Él ha prometido cambiar la tempestad en calma y llevarnos al puerto anhelado. ¿Cuántos creen que Él lo va a hacer? Levántese, por favor, póngase sobre sus pies y vamos a orar, creyendo de que Él nos va a llevar al puerto anhelado. Póngase de pie, por favor, y dígale: Señor, gracias. Levante esas manos al Señor. Dígale: gracias, Dios. Aún dele gracias a Dios por las tormentas. Levante sus manos al Señor y dígale: gracias, Señor, porque yo un día me encontré contigo en el camino y no fue el hombre el que me invitó a subirme a esta barca. Tú mismo me has invitado y yo te estoy siguiendo a ti. Y levanta tus manos como Job y dile: Señor, yo sé en quién he creído, yo sé con quién me he subido en esta barca. Levanta tus manos y créelo con todo tu corazón, iglesia, porque Él está contigo, Él está conmigo, Él está aquí. Levanta tus manos y dile: yo sé, Señor, que tú eres real, más real que la tormenta que yo esté viviendo. Y aunque yo no te pueda ver, no te pueda sentir, aunque parezcas dormido, aunque yo me sienta muchas veces solo luchando contra esta tormenta, yo sé que tú llegarás en el momento oportuno. Tú calmarás esta tormenta. Háblale a las tormentas de tu vida y dile: yo tengo un Dios más grande que este problema. Yo tengo un Dios más grande que cualquier tormenta en mi vida. Y no estoy confiando en mis recursos, en mi capacidad, en mi pericia, porque ante el peligro y ante la tormenta todos tambaleamos como ebrios. Pero estamos clamando. Levanta tus manos y clama a Él, clama a Él. En medio de tu necesidad, de tu angustia, levanta tus manos y clama a Él. Y dile: Señor, yo creo en ti, yo confío en ti. Hoy el Señor te ha traído a este lugar para decirte 3 cosas. Ten ánimo, yo soy, no temas.